una amenaza Corea del Norte con todo este despliegue militar del que ha hecho alarde el fin de semana en un desfile y un nuevo lanzamiento fallido de un misil? ¿Podría suponer la posibilidad de una tercera guerra mundial, como se está alertando? Que nos lo diga mejor quien conoce el tema y lo estudia permanentemente. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Creo que podríamos comenzar con lo que acabas de decir en la parte final. No estamos en un estado de tercera guerra mundial. Lo que técnicamente sí tenemos es un estado de tensión internacional. ¿Por qué tensión internacional? Porque hay incertidumbre, porque hay movilizaciones de espacios, de flotas, movilizaciones militares. Un portaaviones está en las costas, en la península. Pero porque además Estados Unidos ha tenido dos acciones militarizadas en los menos de 100 días del gobierno de Donald Trump, que son de un lado la respuesta a Siria y el ataque la madre de todas las bombas hacia Afganistán contra grupos terroristas. Entonces, pero ¿cuál es el realismo político? Porque aquí hay que utilizar el realismo político. Corea del Norte es un país que tiene un nivel de dependencia casi total de China. El 70% de lo que importa Corea del Norte es de China. Y el 50% de lo que exporta al mundo es a China. De manera que los chinos, que en estos momentos no quieren pelear con nadie, el interés de los chinos es el mercado internacional. Claro, desde los tiempos. Business son business. Están metidos en eso. Sí. Increíblemente visión capitalista de un país de régimen comunista, ¿no? Pero los chinos, primero, que les ha ido bien desde los tiempos de Deng Xiaoping, y segundo, que ellos tienen la mirada ultraactiva de ser el país hegemón en el planeta económicamente. Entonces, primero, no se van a pelear con Estados Unidos por esa razón. En segundo lugar, este antiguo aliado, como muy bien has dicho, Juan Carlos, histórico de Corea del Norte, que viene de los tiempos de la Guerra Fría, que es el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde no hay intercambio de fuego, pero sí hay esta suerte de rivalidades ideológicas. La Corea del Norte ha apoyado en ese momento por Rusia, por la China, y Corea del Sur por Estados Unidos y la ONU. Esa China en los últimos años no ha tenido aprobación, no ha visto con buenos ojos los ensayos nucleares que ha realizado China en los últimos años. Entonces, un cierto hartazgo le ha venido produciendo lo que le ha estado pasando a la conducta internacional de Kim Jong-un, este hijo menor de esta triada que han gobernado por tantos años en Corea del Norte. Y entonces, claro, un ajuste podría inmediatamente disminuir logísticamente, en términos económicos, a Corea del Norte. Entonces, creo que por allí la actitud del régimen norcoreano es crear este pánico colectivo internacional. La logística de su eficacia no la conocemos. Mira, tú has mencionado cómo ha habido un acto fallido de un lanzamiento. En términos militares estas cosas no pueden fallar. Entonces estamos viendo aquí que más bien el mundo decide una cosa. ¿Qué cosa decide? Por un lado, Estados Unidos, Rusia y China deciden de todas maneras ir contra el Estado Islámico, como ha pasado en Afganistán, pero frente a un régimen que es un sistema convencional, porque es un gobierno, porque es un país, el de Corea del Norte. Allí sí la cuota es distinta, y entonces empiezan a mirar a una Corea que puede quedarse sola. Si se quedara sola, evidentemente podrían empezar a surgir esto que es tan difícil en Corea del Norte para que caiga ese régimen. Crear espacios desde adentro para subvertir el orden en un país donde la regla es el miedo. Pero es posible eso porque, claro, es cierto, el miedo. Al ministro que se quedó dormido en el desfile militar lo mato. Claro. Va al paredón y lo mata. A sus propios familiares, fuera de fronteras. Entonces, Pamela, Estados Unidos y todo Occidente sabe que si no hay desde el interior de Corea del Norte nada que pueda prosperar, jamás va a acabar esa dinastía. Entonces, situaciones como estas son justamente para apretar, cerrar el caño, apretar a un régimen
que económicamente puede tener su gran talón de Aquiles. Hoy los procesos internacionales utilizan el mecanismo militar para tensionar el eje, pero para actuar es el tema económico. Y es así como un régimen como el que tiene en estos momentos Kim Un-jung, donde toda la gente viste de oscuro porque es un mandato, donde la pleitesía al líder es una política de Estado, donde incluso llorar es política de Estado, porque todos tienen que llorar ante la figura de quien en estos momentos dirige los destinos de Corea del Norte. Entonces es un absurdo, un régimen absolutamente cerrado. Estados Unidos quiere empezar a recrear una suerte de tacto de cómo es posible subvertir el orden desde la propia Corea del Norte. Eso explica por qué el secretario, el vicepresidente de los Estados Unidos en estos momentos está, mientras nosotros conversamos, caminando por el famoso paralelo 38 que divide a las dos Coreas que mantienen desde el año 53 hasta ahora un armisticio, es decir, una paz no declarada, es decir, latente la posibilidad de una conflagración bélica, que en estos momentos tenemos que ser también cuerdos y decirlo. Cualquier situación nuclearizada en el planeta sería sencillamente la involución del hombre. Sería insostenible. Y por eso es que la operación en estos momentos es diplomática. Es el momento en que la diplomacia tiene que actuar para persuadir y evitar que exabruptos como los que vienen haciendo la zona está tensionada. Es una zona tensa. Hablaba con un familiar que vive en el Japón y a través de los celulares, por ejemplo, han quedado en avisarles si hay algún riesgo de ataque masivo, de algún misil, para que vayan a algunos refugios a guarecerse. Sí. O sea, hay una tensión que ya incluso está afectando a los civiles. Juan Carlos, si tú miras el comportamiento de Kim Jong-un los últimos 5 años, desde que asume el poder, han habido momentos de crispación en que ha hecho estas demostraciones bélicas. Puros lanzamientos de misiles al mar o intentos fallidos, y de allí no ha pasado, porque en el sistema de realismo político será la China y no Estados Unidos el que le mida el nivel de reacción que pueda tener el régimen norcoreano. ¿Sabes qué significaría una presión económica? Realmente subvertir el orden interno en Corea del Norte, que sería bastante, el comienzo, el inicio de un régimen pertrechado, donde hacia adentro es una caja de Pandora. Nadie sabe cómo es la vida intraestatal, no permiten nada. Todo lo que sabemos, lo sabemos por algunos medios, o los medios que llegan a Occidente, u otros que van a otras partes de Oriente, pero hacia adentro es un misterio total. Tan misterio como también, hay que decirlo, el tema de la inteligencia emocional. Finalmente, el señor Kim Jong-un tiene una determinación que no sabemos cuál puede ser la dimensión de su actitud, qué cosa puede pasar por su cabeza en algún momento. ¿Qué día puede pasar de estas, digamos, arrebatos de demostración de poder, de jactarse de su poderío bélico, a realmente actuar en consecuencia? Habría que ver qué tan poderoso es su ejército. Es una caja de Pandora, ¿no? Porque el desfile que hemos visto, una serie de calidades de diferentes misiles, pero el tamaño para usarlos, el costo y el precio que significa usarlos también es un valor importante. Debería tener claro que de repente su primer golpe es el último también, ¿no? Tú especulabas en el entretiempo de si tienen o no estos misiles intercontinentales. No hay ninguna suerte de algún elemento de juicio que dijera que lo tuviera. Son las especulaciones. Eso entra pues en la dinámica de la tensión internacional, del pánico colectivo que va creando evidentemente este señor. Ok, entonces, posibilidad de una tercera guerra mundial muy complicado, porque económicamente no tiene cómo sostener la Corea del Norte sin que China lo respalde en ese sentido, y China no está interesado. Ahora, la Corea del Norte, para ir resumiendo, se siente amenazado por la presencia de Estados Unidos con estos dos ataques y el enfrentamiento que tiene con Rusia, porque Rusia respalda a Bashar al-Assad, pero se opone al Estado Islámico, y Estados Unidos también. Entonces, así es. Entonces toda esta presencia militar en la zona y esta tensión militar pone nervioso a Kim Jong-un. Claro, el régimen de Corea del Norte aprovecha el pánico de lo que está pasando con Siria para llamar la atención internacional para Kim Un-jung
este es un gran momento y aprovecha la atención. Hay un asunto también de egolatría personal. Sí, porque en verdad, o sea, digamos, como Corea del Norte no tenía vela de entierro o alguna razón. Pero claro, para... lo saca para... Claro, además, China debe estar muy molesto porque le trae a los militares americanos a su sector, cosa que no quiere. Por esa misma razón que ni geopolíticamente, ni económicamente, ni nada es conveniente para la China, que perturba su proceso económico internacional. Ahora, la gente se pregunta, ¿y por qué la China ha mantenido esta relación de tantos años con Corea del Norte? Por una razón, el equilibrio. Corea del Norte, mientras amenazaba, como la estaba haciendo periódicamente, los chinos estaban expectantes y miraban el nivel de equilibrio. Pero cuando ya ven que hay una amenaza mayor, cuando ven que perturba el tablero internacional, y cuando ven que el acercamiento con Donald Trump es distinto porque quiere penetrar más en Estados Unidos, más en la Unión Europea, más en América Latina, entonces dice, en consecuencia, ahora Corea del Norte ya es una perturbación para Beijing. Entonces por eso puede llegar el momento en que se produzca esta suerte de presión, cuyo impacto va a ser letal para el régimen, que lo va a pensar 2 veces si acaso quisiera tener algún nivel de actuación. Lo otro, lo bélico, es un asunto mucho más complejo. El belicismo a estas alturas del mundo, Pamela, sería la hecatombe planetaria. No lo resistiría ni siquiera el derecho internacional humanitario. Aquí sería una desazón total, una cuestión anarquizada planetaria que podría traer otro tipo de procesos internacionales. Muy complejo. Ha quedado claro entonces. Como siempre, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar esta tarde con nosotros. A ustedes, muchas gracias.